Desde el inicio, mis padres nunca vieron con buenos ojos a mi novio. Siempre intentaron advertírmelo, pero yo no presté atención. Él tenía amistades cuestionables, pero cuando uno es joven, cree que puede hacer lo que quiera sin pensar en las consecuencias. Me llamo Natalia y tengo 35 años. Lo que voy a contarle sucedió hace tiempo, cuando aún vivía con mis padres. Fui hija única y ellos siempre se esforzaron para que no me faltara nada. Aunque nuestra situación económica era modesta, estudié la preparatoria en un pueblo cercano, a unos 30 minutos en transporte público. Asistí al turno vespertino y fue ahí donde conocí a Ignacio, el chico del que les quiero hablar. Él no estudiaba, pero solía estacionarse frente a la escuela con su camioneta. Siempre lo veía platicando con sus amigos y observando a las chicas que pasaban. Mi padre me advertía constantemente que no me acercara a ellos, que ese tipo de gente solía estar en problemas y vinculada a asuntos peligrosos. Pero, en mi rebeldía, ignoré sus consejos y cuando Ignacio se me acercó, no lo rechacé. Al principio solo intercambiábamos miradas, después empezó a enviarme pequeños detalles al salón de clases, flores, notas. Para mí, era algo nuevo y emocionante. Nadie me había tratado así antes, y eso me halagaba. Un día, a la salida, se me acercó y hablamos por primera vez. Con el tiempo, comenzamos a vernos con más frecuencia. Cuando se me hacía tarde, me llevaba hasta mi casa. Ignacio era algunos años mayor que yo, lo que me resultaba atractivo. Era atento y tenía una manera particular de hacerme sentir especial. Eventualmente, mis padres se enteraron. Una noche, durante la cena, mi papá me advirtió nuevamente sobre el tipo de personas que había en los alrededores. Yo, molesta, le respondí que sabía cuidarme y que no me molestara con sus sermones. Más tarde, mi madre me habló en privado. Me dijo que sabía con quién estaba saliendo y me pidió que me alejara de él. Yo lo negué todo y le aseguré que solo era un conocido. Estoy segura de que no me creyó. Ignacio y yo seguimos viéndonos en secreto. Todo parecía normal hasta que, una tarde, antes de entrar a clases, se me acercó y me entregó un collar de oro con un dije peculiar. No sabía si aceptarlo, pero tampoco quería rechazarlo. Me dijo algo extraño, si lo aceptaba, no debía quitármelo. Me reí y le pregunté por qué, pero solo repitió la advertencia. Esa noche, al llegar a casa, me quité el collar y lo escondí para que mis padres no lo vieran. No pude dormir bien. Sentía un peso en el cuerpo, una incomodidad difícil de explicar. En la madrugada, escuché a nuestro perro ladrar con insistencia. Me asomé por la ventana y vi una silueta moviéndose en el jardín. Parecía una persona encorvada, con una postura antinatural. Cuando el perro intentó acercarse, algo lo golpeó y comenzó a gemir. Llenándome de pánico, corrí a la habitación de mis padres. Mi papá salió a revisar, pero no encontró nada. Al día siguiente, cuando vi a Ignacio, lo primero que me preguntó fue si me había quitado el collar. Mentí y le dije que no. Me miró fijamente y me pidió que no le ocultara nada. Me incomodó su insistencia, pero prometí no quitármelo de nuevo. Los días pasaron, y un día mi madre notó el collar. Comenzó a hacerme preguntas hasta que mi padre se sumó a la conversación, muy molesto. Me dijeron que Ignacio no era de fiar y que su familia tenía fama de estar involucrada en cosas turbias. Incluso mi madre mencionó que se rumoraba que practicaban magia negra. No le di importancia, pero sus palabras sembraron la duda en mí. Con el tiempo, Ignacio empezó a llevarme a su casa, una enorme propiedad en un rancho apartado. Desde el principio, el ambiente ahí me resultó extraño. Había hombres armados en la entrada, y la forma en la que Ignacio trataba a los demás no era la misma con la que me trataba a mí. Una tarde, presencié algo que me perturbó profundamente, llevaron a un hombre vendado y golpeado hasta la casa. Él suplicaba que lo dejaran ir, que tenía una familia. Cuando pregunté qué estaba pasando, Ignacio simplemente me dijo que no era asunto mío. Desde ese momento, la sensación de incomodidad creció dentro de mí. Comencé a soñar con el hombre vendado. En mis pesadillas, me miraba con desesperación. Un día, mientras estaba en casa, sentí que alguien me observaba.
Miré hacia la ventana de la cocina y, por un instante, vi su rostro reflejado en el cristal. Sentí un escalofrío. Sabía que estaba muerto. El miedo me llevó a alejarme de Ignacio poco a poco. Él lo notó y su actitud cambió. Se volvió más insistente, incluso agresivo. La última vez que lo vi, parecía inquieto, como si alguien lo estuviera siguiendo. Pocos días después, encontraron su cuerpo. Su gente había caído en una emboscada. No supe cómo sentirme. No estaba triste, pero tampoco podía ignorar lo que había pasado. La misma noche de su muerte, tuve una pesadilla aterradora. En ella, Ignacio se sentaba a mi lado y me presionaba el pecho con su mano. No podía respirar. Al despertar, vi a mi madre preocupada junto a mí. Me dijo que me había escuchado gritar. Le conté lo que estaba pasando y le mostré el collar. Me llevó a la iglesia y hablamos con el sacerdote. Me aconsejó deshacerme de él y enfocarme en dejar todo atrás. A partir de ese momento, comencé a rezar y a encontrar paz poco a poco. Aún me pregunto qué significado tenía realmente ese collar. ¿Estaba maldito? ¿Era una especie de pacto? No lo sé. Solo espero que las almas de quienes sufrieron a manos de Ignacio puedan descansar en paz. Los días pasaron y poco a poco intenté olvidar lo ocurrido con Ignacio. Sin embargo, la sensación de que algo me observaba nunca desapareció del todo. Me sentía vigilada, incluso dentro de mi propia casa. A veces, mientras dormía, despertaba con la sensación de que alguien estaba parado al pie de mi cama. Pero cuando abría los ojos, no había nada. Mi madre, preocupada por mi estado, decidió llevarme con una señora conocida en el pueblo. Era una mujer mayor, con fama de saber de cosas del otro lado. No era exactamente una bruja, pero la gente decía que tenía un don especial para percibir energías. Al llegar, la anciana me pidió que le contara lo que había pasado. Con cada palabra que salía de mi boca, su expresión se volvía más seria. Ese muchacho, dijo en voz baja. Estaba marcado desde antes de que lo conocieras. Le pregunté qué quería decir con eso, pero solo me miró fijamente antes de pedir que le mostrara el collar. Cuando se lo di, lo tomó con cuidado, observando el dije con detenimiento. Su rostro se ensombreció. Este objeto no es normal, murmuró. Lo que te dio no era solo un regalo. Era una atadura. Mis manos comenzaron a temblar. Le pregunté a qué se refería. Me explicó que algunas personas, especialmente aquellas que buscan poder, suelen hacer pactos con fuerzas oscuras. A cambio de protección o éxito, deben ofrecer algo. A veces, es su propia vida. Otras veces, es la de alguien más. Me dijo que ese collar no solo representaba a Ignacio, sino también a todo lo que había hecho. Por eso sientes esa presencia, continuó la anciana. Él te ató a su destino sin que lo supieras. Y aunque él ya no está en este mundo, sigue buscándote. Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. Me dijo que debía deshacerme del collar de inmediato. No bastaba con guardarlo o enterrarlo. Tenía que destruirlo y purificarme. Me recomendó llevarlo lejos, a un río o a un cruce de caminos, y deshacerme de él sin mirar atrás. Esa misma tarde, mi padre me acompañó hasta un arroyo que pasaba a las afueras del pueblo. No le conté todos los detalles, solo le dije que tenía que deshacerme de algo que no debía conservar. Sostuve el collar en mi mano y, por un momento, dudé. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo invisible intentara detenerme. Pero con un último impulso, lo lancé al agua. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en meses. Ya no sentí aquella presencia junto a mí, ni tuve pesadillas. Pero aunque el miedo desapareció, las cicatrices de esa experiencia quedaron en mi alma. Aprendí a escuchar a mis padres, a valorar su preocupación y su amor. Y sobre todo, aprendí que hay cosas en este mundo que es mejor no tocar. Desde entonces, nunca volví a saber de Ignacio ni de su familia. Con el tiempo, la gente dejó de hablar de lo que pasó. Pero a veces, cuando camino por las calles de mi pueblo en las noches tranquilas, siento que alguien me observa desde la oscuridad. Quizás solo es mi imaginación.
O quizás, hay cosas que nunca nos abandonan del todo. Los meses pasaron y poco a poco traté de volver a mi vida normal. Me concentré en mis estudios, ayudaba más en casa y evitaba salir sola por las noches. Pero, aunque el miedo ya no era tan intenso, algo en mí había cambiado para siempre. No podía olvidar lo que había visto ni lo que había sentido. A veces, en la madrugada, creía escuchar susurros en la oscuridad. No eran voces claras, solo murmullos, como si alguien hablara muy bajito desde un rincón de mi habitación. Me decía a mí misma que solo era mi mente jugándome una mala pasada, que era el trauma de lo vivido con Ignacio. Pero en el fondo, no estaba tan segura. Una noche, mientras dormía, desperté de golpe con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto. Abrí los ojos y, aunque todo estaba en penumbra, pude ver una silueta de pie junto a mi cama. Mi corazón se paralizó. No podía moverme ni gritar. La figura no tenía rostro, solo una sombra oscura que parecía absorber la poca luz de la habitación. Y entonces, habló. No debiste tirarlo. La voz era baja, como si viniera de muy lejos, pero sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Quise responder, pero mi garganta estaba cerrada. Traté de cerrar los ojos y cuando los abrí de nuevo, la silueta había desaparecido. A la mañana siguiente, fui directamente a la iglesia. No le conté nada a mi madre, no quería preocuparla más de lo necesario. El padre me recibió y me escuchó con paciencia. Le hablé de los sueños, de la silueta en mi cuarto y de lo que sentía. Me miró con preocupación y después me pidió que rezara con él. Hay cosas que no se van tan fácil, me dijo después de un largo silencio. Lo importante es no darles poder. No tengas miedo, porque el miedo las alimenta. Me recomendó que mantuviera una cruz en mi cuarto y que, cada noche, antes de dormir, rezara en voz alta. Así lo hice. Durante varios días me sentí en paz. Pensé que todo había terminado, pero aún quedaba algo pendiente. Una tarde, mientras caminaba por la plaza del pueblo, una mujer se me acercó. Tenía el rostro cansado y los ojos rojos, como si hubiera llorado mucho. ¿Tú conociste a Ignacio?, preguntó con voz apagada. Me sorprendió la pregunta, pero asentí lentamente. Era mi hijo, dijo, y de inmediato supe que era su madre. Sentí un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Me miró fijamente, como si buscara algo en mi expresión. ¿Tú sabes si él sufrió? Su voz tembló. No sabía cómo responder. No podía decirle todo lo que había visto, todo lo que sabía. Así que solo negué con la cabeza. No, mentí. No sufrió. Sus ojos se llenaron de lágrimas y bajó la mirada. Se quedó en silencio unos segundos antes de susurrar un gracias y alejarse. Me quedé ahí, sintiendo un vacío en el pecho. No podía odiar a Ignacio, pero tampoco podía perdonarlo. Lo único que podía hacer era seguir adelante. Desde ese día, nunca más volví a soñar con él. Nunca más vi sombras en mi cuarto ni escuché susurros en la oscuridad. No sé si fue porque finalmente me dejó en paz, o porque yo misma aprendí a dejarlo ir. Pero aún hoy, cuando paso por la plaza o cuando camino sola por las calles del pueblo, hay momentos en los que siento una presencia a mi lado. Y en esos instantes, solo me queda rezar en silencio. A pesar de que todo parecía haber terminado, aún quedaban preguntas sin respuesta. Aunque los sueños con Ignacio habían cesado y la sensación de ser observada se había desvanecido, no podía sacudirme la idea de que algo seguía acechando en las sombras. Una noche, mientras estaba en la cocina ayudando a mi madre, la electricidad se fue de golpe. No era algo inusual en nuestro pueblo, pero esta vez el silencio que se instaló en la casa fue tan profundo que me puso la piel de gallina. Ve por las velas, están en la habitación, dijo mi madre con voz calmada. Asentí y caminé hacia mi cuarto con el corazón latiendo rápido, sintiendo que la oscuridad se hacía más densa con cada paso. Apenas crucé la puerta, el aire se sintió más pesado. No sabría explicarlo, pero era como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, respirando muy cerca. Encendí la vela con manos temblorosas y, por un instante, su luz titilante proyectó una sombra extraña en la pared.
Mi aliento se detuvo. No era la mía. Parpadeé y la sombra desapareció. Es tu imaginación, me dije a mí misma. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Decidí no contarle a mi madre. No quería preocuparla más. Pero esa misma noche, volví a soñar con Ignacio. No era como los otros sueños en los que lo veía de pie en la oscuridad o sentía su peso sobre mi pecho. Esta vez lo vi con claridad. Estábamos en su rancho, el mismo lugar donde todo comenzó. Pero la casa estaba en ruinas, cubierta de maleza. Ignacio estaba parado frente a la puerta, con la misma ropa con la que lo vi por última vez. No debiste tirarlo, repitió. Mi piel se erizó. ¿Qué? El collar. No era solo un regalo. Era un pacto. Mi mente se nubló. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Tú no estabas destinada a salir de esto, continuó. Te metiste en un mundo que no era el tuyo. ¿Y ahora? No terminó la frase. Pero en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Desperté con un grito ahogado, el pecho subiendo y bajando con rapidez. Mi madre entró corriendo a mi cuarto y me encontró sentada en la cama, con la mirada perdida. Otra vez, susurré. Ella me abrazó, murmurando palabras tranquilizadoras. A la mañana siguiente, decidí buscar a la anciana que me había aconsejado sobre el collar. Tenía que entender qué significaban esos sueños y por qué seguía sintiendo la presencia de Ignacio incluso después de todo. Cuando llegué a su casa, me recibió con una expresión seria, como si ya supiera por qué estaba ahí. Él sigue buscándote, ¿verdad? Asentí, incapaz de hablar. No es Ignacio lo que te sigue, dijo. Es lo que él dejó atrás. La anciana me explicó que, en vida, Ignacio había hecho un pacto con algo que no pertenecía a este mundo. Un pacto de sangre, de protección, de poder. Y al aceptar el collar, aunque fuera sin saberlo, yo había entrado en ese pacto también. Él ya no está, continuó, pero la deuda no desaparece con la muerte. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Entonces qué hago? La anciana suspiró. Hay una forma de romper el vínculo. Pero debes estar preparada. Esa misma noche, regresé al arroyo donde había tirado el collar. Mi padre insistió en acompañarme, pero esta vez supe que debía hacerlo sola. Llevé una vela, un rosario y agua bendita. La anciana me había dicho que debía enfrentar aquello que me seguía, reconocerlo y devolverlo al otro lado. Me arrodillé junto al agua, sintiendo como el viento se volvía helado a mi alrededor. Encendí la vela y, con voz temblorosa, comencé a rezar. Las sombras parecieron moverse entre los árboles. No debiste tirarlo, susurró una voz en el viento. Cerré los ojos con fuerza y continué rezando. El agua del arroyo comenzó a agitarse, como si algo se moviera debajo de la superficie. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no me detuve. Esto no me pertenece, susurré. Nunca me perteneció. En ese momento, la vela se apagó de golpe y un silencio profundo se apoderó del lugar. Esperé. Nada. El viento se detuvo. El agua del arroyo volvió a su calma. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Cuando regresé a casa, supe que todo había terminado. No volví a soñar con Ignacio, ni a sentir su presencia en la oscuridad. Aún no tengo todas las respuestas, pero aprendí algo. Hay cosas que no deben aceptarse a la ligera, porque algunos regalos vienen con un precio demasiado alto. Y algunas sombras, nunca dejan de buscar. A pesar de que sentí paz tras aquella noche en el arroyo, una parte de mí seguía en alerta. Me repetía que todo había terminado, que Ignacio ya no estaba, que lo ataba a este mundo se había roto. Pero a veces, en la madrugada, me despertaba con la sensación de que alguien me estaba observando. Pasaron meses, y mi vida pareció retomar la normalidad. Terminé la preparatoria, encontré un trabajo en el pueblo y me distancié por completo de la gente con la que Ignacio se rodeaba. Ya no tenía miedo de caminar sola por las calles, ni sentía esa presión en el pecho que me atormentaba cada noche. Pero entonces, una tarde, algo sucedió.
Estaba ayudando a mi madre en la cocina cuando alguien llamó a la puerta. Mi padre abrió y, del otro lado, había un hombre que no conocíamos. Vestía una camisa oscura y una gorra, y tenía una expresión fría, como si hubiera visto demasiadas cosas en su vida. ¿Eres Natalia?, preguntó sin rodeos. Mi padre de inmediato se puso tenso. ¿Para qué la busca?, intervino con voz firme. El hombre suspiró, como si estuviera acostumbrado a que le respondieran con desconfianza. Solo quiero hablar, dijo, y entonces sacó algo de su bolsillo. Mi estómago se revolvió al verlo. Era el collar. El mismo que había tirado en el arroyo meses atrás. El hombre lo sostuvo en la palma de su mano, dejándolo colgar como si fuera un anzuelo. Este objeto llegó a nosotros, dijo. Y creemos que tú sabes por qué. Mi piel se erizó. Mi madre me miró con miedo, pero mi padre se plantó firme frente a la puerta. Ella no tiene nada que ver con eso, sentenció. El hombre esbozó una sonrisa sin humor. Eso ya no depende de ella. Antes de que pudiéramos responder, cerró su mano sobre el collar, lo guardó en su bolsillo y dio un paso atrás. No quiero problemas, dijo, pero hay personas que creen que esto aún no ha terminado. Nos lanzó una última mirada antes de dar media vuelta y alejarse por la calle. Mi padre cerró la puerta de inmediato y se giró hacia mí. ¿Qué demonios está pasando, Natalia? Mi corazón latía con fuerza. No podía entenderlo. Lo había lanzado al agua. Había hecho todo lo que la anciana me dijo. ¿Cómo era posible que el collar hubiera regresado? Esa noche, me senté en mi cama con la sensación de que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. Si el collar seguía en este mundo, significaba que la historia aún no había terminado. Ignacio seguía atado a mí. O, peor aún, algo más lo estaba. Y no estaba dispuesto a dejarme ir. Los siguientes días fueron una mezcla de miedo y confusión. No podía dejar de pensar en el collar y en el hombre que había venido a buscarme. ¿Quién era? ¿Cómo lo había encontrado? ¿Y por qué estaba convencido de que yo tenía algo que ver con eso? Mi padre insistió en que nos olvidáramos del asunto, que no me preocupara y que, si volvía a aparecer alguien preguntando, él se encargaría. Pero mi madre no podía ocultar su angustia. Ese collar es un anzuelo, hija, dijo una noche mientras lavábamos los platos. Te están probando, quieren saber si todavía tienes algún lazo con él. Sus palabras me dejaron helada. ¿Todavía tenía un lazo con Ignacio? Intenté convencerme de que todo había terminado. Pero esa misma noche, volví a soñar con él. En el sueño, estaba en el rancho de Ignacio, como la última vez. Pero esta vez, no estaba solo. Había sombras a su alrededor. Figuras oscuras, de rostros indefinidos, que susurraban cosas que no podía entender. Ignacio me miraba con esa expresión vacía que aún me perseguía en mis